2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Desde la ciudad de Cartagena, Colombia, analizamos el panorama político, los desafíos de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestra región y más allá de nuestras fronteras. En el marco del iFestival Cartagena 2019, entrevistamos a 3 destacadas mujeres que realizan un trabajo notorio en sus países en áreas como el periodismo y la defensa de las libertades y la democracia. Hoy nos acompañará Shirin Ebadi, abogada y jueza iraní, quien fue una de las primeras mujeres en acceder a la presidencia de un tribunal en su país. Hasta 1979, cuando el régimen islámico prohibió el ejercicio de la función de juez a las mujeres. En 2003, Ebadi se convirtió en la primera iraní y la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz. También entrevistamos a Luzmeli Reyes, periodista venezolana, cofundadora y directora del portal de noticias Efecto Cocuyo, un medio emergente que nació hace 4 años para sortear la censura del régimen de Nicolás Maduro. Y para conocer la situación en Nicaragua, hablamos con Bianca Jagger, activista defensora de los derechos humanos en su país, actriz y exesposa del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Señora Ebadi, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar en la ciudad bella de Cartagena y estar participando en este festival. Gracias, si le parece empecemos. Usted se graduó de abogado y fue juez en 1975 y así se convirtió en la primera mujer iraní en acceder a la presidencia de un tribunal. Pero en el 79, con la llegada de la revolución, se prohíbe el ejercicio de las mujeres jueces. ¿Cómo vivió usted la pérdida de ese derecho, ese retroceso en un campo que habían conquistado finalmente las mujeres? Naturalmente lo lamenté muchísimo, no tanto por mí, sino también por todas las mujeres en Irán, porque realmente supuso un paso hacia atrás, una regresión. Tengo que decir que después de 1979, los derechos de la mujer en Irán dio un paso, bastantes pasos hacia atrás. Todo ha sido por las leyes que aprobó el gobierno islámico de Irán. Y ahí hay un tema importante que me lleva a preguntarle sobre otra cosa importante en nuestro mundo, que es la democracia. ¿Cómo ve usted el tema de la democracia en nuestros países cuando el último índice del The Economist habla que hay un progreso de la democracia en muchos países, que hay otros que están en flawed democracies, en democracias híbridas o que no son democracias completas? Pero usted habla de sistemas de opresión y hay muchos en Asia, no se diga aquí en América Latina, lo tenemos en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cuál es su diagnóstico al hablar de democracia en el mundo? La democracia no es solamente ganar unas elecciones. No nos olvidemos de que muchos dictadores llegaron al poder gracias a las elecciones. Por ejemplo, Hitler. Un gobierno o una persona que sale elegida como resultado de un proceso electoral solo puede actuar dentro de los parámetros de los derechos humanos. Si no hace eso, tener unas urnas y tener un proceso electoral no es suficiente. Los gobiernos en realidad obtienen su legitimidad, no la obtienen solamente de las urnas, sino que los gobiernos obtienen su legitimidad de las urnas
y también en la medida que sean capaces de respetar los principios de los derechos humanos. Ambos deben ir juntos. Cuando en realidad hoy en día vemos en muchos países solamente ponen las urnas y dicen aquí hay elecciones, por lo tanto democráticos. Fíjese el caso de Venezuela sin ir más lejos. Dicen, bueno, ha habido elecciones, pero ¿cómo ha actuado esa persona que empezó su camino saliendo elegido? Fíjese, el año pasado 3 millones de personas, ha habido un éxodo. O si no, Saddam Hussein, por ejemplo, el dictador famoso de Irak, en las últimas elecciones que se celebraron en el país, en su época, dijo que 90% de las personas habían votado a esa persona. O Bashar al-Assad, por ejemplo, en Siria. Esos son dictadores, aunque hayan salido de las urnas. Y es que ese es el problema, porque hace, no sé, 40 años, 50 años atrás, hablábamos de dictaduras militares, del ejército levantándose y dictaduras de militares o de generales. Y hoy estamos hablando perfectamente de lo que usted dice, de dictaduras que empiezan por los centros de votación y se precian de decir que son democracias porque llegaron al poder mediante el voto, pero van cooptando todas las instituciones del Estado hasta convertirse en unos dictadores. ¿Cómo es que la sociedad, doctora, no reacciona ante este tipo de dictaduras cuando ya tienen el poder judicial cooptado, el poder legislativo cooptado, el poder de las elecciones cooptado, cambian la Constitución? ¿Por qué las alarmas se están prendiendo tan tarde para sociedades? Pues le pongo el ejemplo de Venezuela, son casi 25 años en un régimen que los lleva a este estado. ¿Por qué es tarde cuando la sociedad se da cuenta? Miren, yo siempre digo que la responsabilidad de un ciudadano no acaba con depositando su voto. Los ciudadanos deben a diario observar de cerca y juzgar a las personas que les representan, las personas que salieron elegidos. Cuando las personas son indiferentes y no hacen nada para observar lo que hace el gobierno, es cuando los gobiernos van de la democracia hacia la dictadura. Y yo creo, si en un país va hacia la dictadura, aparte del dictador, las personas que también han sido indiferentes también son culpables de eso. No hay que ser indiferentes. Un ciudadano no puede permitirse el lujo de ser indiferente. Usted tocó el tema de los derechos humanos en estos regímenes opresores y es un poco en lo que se ven envueltos estos dictadores demócratas que empiezan a violentar los derechos humanos, y lo estamos viendo en América Latina. El ejemplo, bueno, Cuba es algo que conocemos, Nicaragua, la cantidad de muertos en los últimos meses y los muertos que en estos momentos pesan sobre Nicolás Maduro. Pero luego hay un debate de los derechos humanos y las amnistías, doctora. Y ahí es donde viene una polarización de la sociedad frente a quienes dicen no hay cómo hacer, no se puede amnistiar a gente que ha violado los derechos humanos. Y también es el gran debate aquí en Colombia cuando se habla de las FARC y del ELN y estos grupos guerrilleros terroristas que ponen bombas y asesinan a gente inocente, de pensar en amnistías cuando son violadores de derechos humanos. ¿Cómo abordar ese tema que produce tanto dolor para las víctimas, pero por el otro lado hay un Estado que quiere sentarse a negociar y hablar de paz para lograr llevar a la democracia al país, a la tranquilidad al país? ¿Cómo relacionarlos? ¿Cómo relacionar los derechos humanos versus amnistía? Cuando hay un conflicto o una guerra, un conflicto interno, doméstico, un día tiene que acabar, ¿verdad? Cuando termina, siempre se crea una pregunta. ¿Qué va primero, la paz o la justicia? Primero, la persona que es criminal. El criminal, ¿acaso hay que castigarle primero o perdonarle
para que llegue la paz a esa tierra. Y mi pregunta es la siguiente. Si un grupo de personas, por ejemplo las FARC, teníamos que castigar a todos sus miembros y mandar a todos sus miembros a las cárceles, ¿usted cree que habrían dejado las armas de lado? No habrían querido la paz para luego acabar en la cárcel, pues es obvio que no querrán eso. Por eso es importante, primero firmamos la paz para que termine la guerra y luego hay que ir hacia la justicia. ¿Y cómo hay que aplicar esa justicia? La justicia hay que aplicarla compensando los daños producidos. ¿Y quién es el responsable de compensar? El gobierno y la sociedad civil. Eso quiere decir hay que ver las necesidades de las víctimas. No tienen casas, hay que darles ayuda, hay que darles subsidio, hay que darles becas para que puedan ir a la universidad, para que sus hijos puedan entrar en la universidad. Sus hijos no deben tener dificultades económicas para poder. Ellos tienen que tener la prioridad para entrar en la universidad. Hablo de una discriminación positiva hacia las víctimas y sus familiares. Deben ser los primeros a la hora de contratar. En realidad, lo que estamos diciendo es que a través de esas actuaciones estamos diciendo que de alguna manera estamos aplicando la justicia, estamos compensando los daños morales que han sufrido esas personas. Toda guerra un día tiene que llegar a su fin, obviamente. Pero la justicia para algunos es detrás de las rejas. Para algunos la justicia es pagar por lo que se hizo. No es solo, como usted dice, enmendar. No hay riesgo de llegar al tema de la impunidad, que es lo que tiene a este país como dolido, y en el caso de Venezuela puede que se repita la misma historia porque el presidente interino, Juan Guaidó, está hablando de amnistía. Y la gente en Venezuela y la oposición también está diciendo amnistía. ¿Para quiénes? ¿Amnistía para Nicolás Maduro? ¿Amnistía para su gobierno? ¿Amnistía para los militares que han salido a la calle a matar estudiantes? Entonces, ¿el riesgo de la impunidad termina siendo muy alto? Mire, la venganza, vengar no tiene fin. Yo me vengo porque tú has matado a mi hijo y yo voy a matar o castigar a tu hijo y vamos a continuar con esta cadena. En algún momento hay que darle fin. Yo creo que el presidente encargado, Guaidó, ha sido muy inteligente. Cuando hay una amnistía, los militares se animan, se motivan para dejar sus armas y alinearse con el pueblo. Porque si el señor Guaidó habría dicho, no, primero vamos a castigarles, obviamente el ejército no se va a poner de parte del pueblo. No se olvide que la justicia puede ser como lo que pasó en Chile. ¿Se acuerda del caso Pinochet? Sí, claro. Pues ahí está un ejemplo. Fíjese que cuando él estaba en el poder, le dijeron, bueno, usted quítese del medio, no le vamos a hacer nada, no habrá castigo. Y incluso le dieron el puesto de senador. Pero cuando el poder volvió al pueblo, fíjese lo que pasó con Pinochet. Para aplicar la justicia, primero tiene que haber la paz. Primero hay que devolver el poder al pueblo, tener la paz y luego buscar estos caminos distintos para aplicar la justicia. Sin la paz no podemos tener ningún tipo de justicia. ¿Cómo se le pide o cómo se le dice a un pueblo que perdone? ¿El ser humano está programado para perdonar realmente? Violación de derechos humanos, reclutamiento de niños, asesinatos. Usted conoce todas las atrocidades que hacen los regímenes opresores, el terrorismo. ¿El ser humano está programado para realmente perdonar? Sí que lo tiene el ser humano. Hay que sentir el dolor. Hay que buscar un bálsamo para ese dolor. Hay que buscar la manera de compensar de la manera que sea posible a esas personas doloridas. Con hablar, con el diálogo, con la terapia, hay que decirle, si han matado a su hijo,
nosotros, aunque matemos 10 personas más, no vamos a darle vida otra vez a su hijo. Así que primero tenemos que pensar en su segundo y tercer hijo para que ellos no lleguen a morir. Este círculo de violencia, en algún momento hay que cortarlo, hay que decir, hasta aquí hemos llegado. La cambio de tema para hablar más de derechos humanos globales. ¿Cuál es el diagnóstico o el estado de los derechos humanos actuales en el mundo? ¿Cómo hemos progresado? Desgraciadamente, en algunos puntos del mundo, en algunas partes del mundo, vemos cosas terribles. Y, por ejemplo, la situación de los refugiados que llegan a Europa. Fíjese en qué condiciones tan peligrosas estas personas atraviesan el océano, el mar Mediterráneo, y mensualmente tenemos muchos muertos en estos mares. ¿Por qué? Porque en su país no pueden permanecer, no pueden vivir en paz. Son personas que se escapan de países que están hundidos en corrupción y en la guerra. Fíjese en Irán. Irán es un país tan rico como Venezuela, pero los iraníes, nuestros trabajadores, no tienen trabajo, tienen hambre. ¿Qué pasa con el dinero y las riquezas de Irán? Pues se lo quedan los corruptos. El dinero de Irán y las riquezas de Irán están en manos de los poderosos. Compran armamento para el Hezbollah en Líbano. Dan dinero y armamento a los hutíes en Yemen para que haya una guerra civil en Yemen. Nuestro poder, nuestro ejército ha llegado hasta Siria para ayudar al gobierno de Bashar al-Assad a oprimir al pueblo sirio. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué el gobierno iraní tiene que meterse y entrometerse en los asuntos de países vecinos? Dinero que tiene que estar gastado en la prosperidad y la vida, los servicios públicos de los iraníes se está gastando en otros países de la región. Yo le prometo a usted que si el gobierno iraní no cambia su política, de aquí a 2 años Irán se va a convertir en la segunda Venezuela. Y cuando usted dice el no meterse, la no injerencia, ¿usted cree que países como Venezuela o en este caso regímenes como el iraní o Siria realmente puedan resolver sus problemas solos? Que sean los venezolanos, los sirios, los iraníes los que puedan resolver desde adentro sus problemas de un régimen opresor sin que tenga que haber intervención de otros países. Fíjese en el caso de Venezuela. La gente no se ha quedado indiferente. Llevan años sufriendo la opresión, pero el pueblo venezolano siempre ha estado en la calle. Han estado en la calle, han permanecido ahí hasta que el mundo finalmente ha oído la voz de los venezolanos. En Venezuela, ¿qué país se ha metido? No ha habido ninguna guerra, no está habiendo ninguna guerra. No está habiendo ninguna intervención militar. Solo Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá vinieron y dijeron, hemos oído la voz y el grito del pueblo venezolano. Están diciendo claramente que no quieren a Maduro. Eso no es intrometerse en los asuntos domésticos, es respetar al pueblo venezolano. El mundo está respetando la voz de los venezolanos. Es un ejemplo como el de Venezuela, nos muestra claramente que la gente sin violencia pueden hacer que cualquier dictador se arrodille y pierda el poder. ¿Qué considera usted que hace o que debe hacer un buen líder? Lo más importante que debe hacer un buen líder es tener en cuenta los intereses del pueblo, tener en cuenta los intereses de la gente por encima de los intereses de su partido político o de su grupo. Su pensamiento, su actuación no debe estar en que yo tengo que permanecer en el poder pase lo que pase.
Eso es suficiente para que una persona sea un buen líder. Me ha encantado hablar con usted. Gracias por su tiempo, gracias por su sinceridad, y las mujeres nos vamos muy empoderadas y contentas de que usted esté aquí en América Latina. Mil gracias, señora Ebadi, muy amable. Yo estoy muy agradecida, de nada, estoy muy feliz por Colombia, estoy agradecida y le deseo paz y prosperidad a Colombia. En esta ronda de entrevistas con invitados especiales en iFestival 2019, en NTN 24 y Noticias RCN, contamos en este momento con la gratísima compañía de Luz Meli Reyes, una colega periodista venezolana que es la directora de un medio de comunicación que se llama Efecto Cocuyo y que ha venido a hablar de la situación en su país. Luz Meli, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy delicioso, es muy rico poder hablar contigo un ratico sobre actualidad venezolana, sobre periodismo, sobre los temas pues, que mejor conocemos. Así. Mira, Luz Meli, mientras nosotros estamos aquí hablando en este momento en las calles de Venezuela y en muchas otras ciudades, en otros países, hay de nuevo miles de personas, por no decir millones, clamando la salida de Maduro. Y durante los últimos 10, 12 años, 15 años, quienes hemos seguido de cerca, analizado, cubierto, hemos dicho en varias ocasiones, ahora sí. ¿Cómo la ves en este momento? ¿Ahora sí? Creo que, fíjate que hay que destacar algo. Uno, que cómo llegamos a este momento. No se llega al 23 de enero del 2019 porque sí, porque alguien decidió, sino porque desde el 2015 ha habido un desmantelamiento de lo poca institucionalidad que quedaba en Venezuela. En el 2015 la oposición gana la Asamblea Nacional, la ganan con mayoría calificada, que son las 2/3 partes, y a partir de ahí el gobierno hizo todo lo posible por desconocer la voluntad popular. Y bueno, esto terminamos llegando a una elección el 20 de mayo cuestionada por los observadores que participaron, criticada, no aceptada por la comunidad internacional porque se violentaron todos los indicadores de integridad electoral. Y luego, bueno, Maduro decide tomar juramento para un segundo mandato. Desde que él toma ese juramento, él se convierte en una persona que está usurpando un cargo porque su elección no fue una elección transparente y ya había sido impugnada y no había sido reconocida por distintos factores, ¿no? Por todos los antecedentes que venían y por la forma como se dio esa elección. Entonces creo que el momento es distinto porque Maduro no tiene ni legitimidad ni legalidad. Pero Luz Meli, en varias ocasiones del pasado reciente y no tan reciente, hemos visto otros indicadores de desajuste institucional y democrático en Venezuela. ¿Qué nos hace pensar que en este momento sí hay un factor diferencial para que pueda pasar algo determinante? No, creo que hay varios factores. Uno, digamos que vamos a empezar como las peticiones de las fuerzas democráticas, no de la oposición. De las fuerzas democráticas en Venezuela son el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Varias diferencias tenemos. Uno, bueno, que Maduro no tiene legitimidad ni legalidad. Dos, que la gente está en la calle masivamente protestando, exigiendo sus derechos. Yo creo que eso es muy, muy importante, sobre todo porque 2018 fue un año en el que, los partidos de oposición se descalabraron y la gente se desmotivó muchísimo, entre otras cosas porque muchísima gente salió del país también. Y en tercer lugar, creo que un elemento fundamental también allí tiene que ver con la comunidad democrática internacional. Es decir, no es posible que 30, 40, 50 países reclamen, le exijan a Maduro que haga elecciones libres. O sea, que unos países en Europa, unos países en América Latina que son países con sistema democrático, con algunas fallas seguramente en algunos de estos, que todos se hayan puesto de acuerdo para exigir que haya que haya elecciones libres, ya nos está indicando que aquí hay elementos distintos. Y esto sin contar, por supuesto, con todo el sistema de sanciones que ha habido, con toda la posición que tiene Estados Unidos, que en algunos lados es criticada, en otros no, pero bueno, que es una posición muy frontal porque se le dio mucho tiempo al gobierno para que el gobierno rectificara, para que Maduro rectificara y no se llegase a esta situación. Bueno, estamos en una situación límite y una situación crucial para los venezolanos. Sin duda que hay factores diferenciales. Falta uno quizá, y es internamente los militares. ¿En qué andan los militares venezolanos hoy frente a Maduro y frente a Guaidó? Saber en qué andan los militares, así como los militares, la Fuerza Armada es como una caja negra. Lo que se sabe es que el alto mando militar, por supuesto, está apoyando a Maduro y lo apoya, entre otras cosas, porque está
tiene un sistema de recompensas, por Pero así se viene decirlo. desgranando esa unidad, Exacto. se viene desgranando, lo hemos visto en noticias. Claro, tiene un sistema de recompensa. Ahora, yo creo que lo importante allí no es lo que tiene el alto mando militar, sino cómo el cuerpo en sí mismo de la Fuerza Armada también resiente de Maduro. O sea, allí es donde se está dando ese proceso de ebullición, que de hecho hay más de 140 militares presos porque han manifestado descontento contra Maduro y han aplicado muchísimo más represión contra estos militares incluso que contra contra civiles, porque en estos casos los llevan a tribunales militares y nadie sabe prácticamente de ello, amenazan a los familiares y los juicios militares prácticamente se llevan a cabo en las penumbras. Los otros juicios también, pero hay muchísimas organizaciones que han visibilizado la situación de los demás presos políticos en Venezuela. Luz Meli, venimos en la oposición, lo que tú llamas fuerzas democráticas, venimos en la oposición de figuras tan notorias y tan visibles como Capriles, como Leopoldo López, como María Corina, como Ledesma. Y ahora llegamos a una figura no muy conocida en el ámbito internacional, que es Juan Guaidó, pero que de inmediato recibe un respaldo internacional como ninguno otro de los anteriores. ¿Es Guaidó el hombre que va a conducir a Venezuela hacia una realidad diferente? ¿O cuál es el tamaño de la figura de Guaidó visto desde adentro, desde Venezuela? Fíjate, cuando digo fuerza democrática me refiero a que no solamente son los partidos de oposición los que están en esto, universidades, gremios, gente de organizaciones civiles no gubernamentales que están empujando a que haya libertad en Venezuela. En el caso de Guaidó, que como bien lo describe, es una figura que emergió y que mucha gente no lo conocía, y de hecho en Venezuela tampoco era tan conocido. Fíjate que lo que yo creo que sucede allí es algo muy hermoso, que Guaidó no es él quien va a llevar a Venezuela a la libertad. Somos los venezolanos quienes estamos empujando esa libertad y afortunadamente, bueno, emerge una figura en la que puede representar ese deseo y ese interés y ese compromiso que tenemos los venezolanos en la lucha por la libertad. Aquí te invito a que hagamos un punto de unión entre la política y el periodismo. Y es que también pensando en esas figuras recientes de la oposición que han liderado la oposición, la visión que tenemos desde afuera un poco es que se han quedado cortas esas figuras, que han tenido un vacío de liderazgo y que medios de comunicación como el tuyo y como otros han tenido que llevar esa voz, han tenido que convocar a la gente, han tenido que llenar, si se quiere, el vacío de liderazgo que algunas figuras de la oposición están dejando. ¿Lo ves así o no es tal? No lo veo así. Gracias por esa pregunta, porque realmente los medios emergentes, nosotros no hemos, tomado el papel de partido político o dirigente político en lo absoluto. Lo que sí hemos hecho nosotros es contar las historias de lo que está pasando en Venezuela y contarlas de la manera más imparcial, pero no neutral, porque cuando ves un niño morir por desnutrición o cuando ves a una persona que muere porque no tiene un servicio en el hospital, porque no tiene la salud, o cuando ves que matan a alguien en estos operativos que hace la fuerza pública con máscaras y van y se meten a un barrio pobre y matan a 15, 20 personas supuestamente delincuentes y ahí entra todo el mundo. Cuando ves ese tipo de cosas, tú por supuesto no puedes tener una posición, neutral, sino que creo que nos ubicamos en la defensa de los derechos humanos y ese es el foco que tenemos. Sobre las figuras políticas, la impresión que me da es que se fueron, quemando como una molienda muy fuerte, no solo por las esencias, sino porque es que el gobierno ha jugado muy duro con ellos, los ha perseguido. O sea, hay un partido político que casi todo su liderazgo fue expulsado de Venezuela. De hecho, Guaidó o metido a la cárcel. O metido en la cárcel. Guaidó, ¿por qué llega? Guaidó era como el número 7 u 8 de este partido, 9 o 10, pero le quitan la figura de Leopoldo López, le quitan la figura de Freddy Guevara, que era del movimiento estudiantil del 2017, sale un alcalde que era muy reconocido, que es el alcalde Smolansky, que se tuvo que ir a Estados Unidos, sale Carlos Vecchio, salen otras figuras de ese partido que tuvieron que dejar el país. Entonces, bueno, como en política no hay vacío, todo vacío se llena, ¿no? Como la física nos enseña, surge este joven que además yo digo que es un millennial que no sabe qué es millennials, porque tiene 35 años, es un ingeniero, le gusta la política, tiene una familia establecida y tiene unos referentes que para nosotros en este momento creo que son importantes. ¿Guaidó será candidato, crees? Creo que me da la impresión que no porque no quiera hacerlo, sino porque él tiene 35 años, es muy joven
y ahorita hace falta hacer, digamos, el gobierno de transición para que la democracia empiece a buscar otra vez la institucionalidad. Entonces, allí él puede jugar un rol bien importante, tal vez con un consejo de transición que también se está discutiendo, y él puede estar a la cabeza y eso le va a impedir ser candidato presidencial. Tengo dos preguntas finales. La primera, la percepción que tenemos es que por muchos años la comunidad internacional miró para otro lado y dejó que Venezuela avanzara en el caos en el que finalmente terminó. ¿Estamos a tiempo aún? ¿Es demasiado tarde? Ya hay muchas cosas irreversibles en materia de derechos humanos, la crisis económica, la gente en su vida cotidiana reventada. ¿Estamos a tiempo o todavía...? No, sí, yo creo que sí se está a tiempo, pero también es importante que la comunidad internacional y los otros países y las otras sociedades vean que lo que pasó en Venezuela se puede repetir en cualquiera otro de nuestros países, que se desmontó la democracia desde adentro frente a los ojos de todos y prácticamente fue un dejar hacer, ¿no? Porque la gente no creía, porque como había, digamos, un elemento de potenciación de toda la cuestión social, la gente no creía que también se estaba atacando al sistema democrático y a las instituciones del sistema democrático. Luzmeli, finalmente, efecto Cocuyo. Cuéntanos un poco de tu medio, cómo surge. Finalmente los venezolanos terminan informándose por medios alternativos, porque la gran prensa independiente, pues ya sabemos que fue censurada de manera inclemente. ¿Qué es efecto Cocuyo en Venezuela? Efecto Cocuyo, para los que me escuchan y me ven y no saben, digamos, el cocuyo es como una luciérnaga. En el Caribe se conoce En Colombia mucho. hay una experiencia de un nombre de un programa que es La Luciérnaga. Ah, ok. Es una especie de luciérnaga. Cuando nosotros nacimos hace 4 años, nacimos en Twitter, y la idea era que nuestra narrativa es que pequeñas chispas de luz podemos todas juntas iluminar una nación entera. Y por eso hemos trabajado muchísimo con las comunidades y por eso hemos caminado con las comunidades y nos hemos apoyado en las universidades, en las organizaciones no gubernamentales, para poder con todas esas chispas de luz generar toda la información que hemos ido generando de Venezuela y que afortunadamente ha tenido repercusión internacional. Lo fundamos 3 mujeres periodistas, mis socias Laura Weffer y Josefina Rullero, con 2 jóvenes millennials, Carlos Aguiló. Todas jóvenes. Nosotros somos adultas contemporáneas digitalizadas. Todos jóvenes. Y 2 muchachos, y además con 3 periodistas jovencitos, que dieron un salto de fe. Y eso fue efecto Cocuyo cuando empezó, fue un salto de fe de gente que queríamos hacer periodismo en el que creemos. Despidámonos con esto, Luzmeli, si te parece. Cerremos un momento los ojos y veamos a una Venezuela diferente. Mañana sales de tu casa, pones el pie en el andén, y cómo es esa Venezuela nueva que quisieras ver. ¿Puedo abrir los ojos? Ábrelos. Bueno, la Venezuela nueva que quiero ver y que para la que estamos trabajando es una Venezuela en donde haya libertades, donde la libertad se exprese en el poder caminar por las calles, en el que podamos disfrutar de ese clima maravilloso, en el que nos veamos y nos entendamos, nos comprendamos, en la que construyamos instituciones y en la que seamos mucho más responsables de nuestros deberes con nuestro país. Luzmeli, gracias. En este momento nos acompaña Bianca Jagger, a quien agradecemos por concedernos estos minutos y compartirlos con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Bianca Jagger, Fundación Bianca Jagger Pro Derechos Humanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es tu fundación para que nuestros televidentes tengan conocimiento? Sí, es la Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos. Es una fundación que creé en el 2005 para defender a las secciones de nuestra sociedad las más vulnerables, que ya sean los indígenas, los niños, las mujeres, los condenados a muerte, las personas que están siendo perseguidas, los periodistas, los defensores de derechos humanos. Eso es lo que hacemos en la Fundación y evidentemente hoy día estoy concentrada en hablar sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y de cierta forma. Nicaragua, tu país. El país donde nací y Venezuela, porque Nicaragua y Venezuela están muy ligados. Bianca, tenemos la sensación muchos en el continente que el mundo tardó muchos años en voltear a mirar a Venezuela. Y al cabo de estos años, pues ya vemos lo que hay en Venezuela. Un desajuste institucional, violación de derechos humanos. Bueno, todos sabemos lo que hay en Venezuela. ¿Está tardando el mundo en mirar a Nicaragua
con lo que ha ocurrido en los últimos meses? Pero mira, es que lo que ha ocurrido en Nicaragua no solamente en los últimos meses. Yo creo que lo importante para las personas que quieren saber sobre Nicaragua es darse cuenta que Daniel Ortega no se convirtió en un dictador sanguinario de un día para otro, que los síntomas se convirtieron más evidentes en los últimos 10 meses, donde han habido más de 500 asesinatos o ejecuciones de personas en Nicaragua que estaban desarmadas, extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales. Hay más de 700 personas en las cárceles, más de 3.000 heridos. Tenemos 50.000 por lo menos personas que han huido de Nicaragua y que son ahora refugiadas en Costa Rica. Tienes más de 60 periodistas que han tenido que huir de Nicaragua. Muchos de ellos, dos de ellos muy prominentes, que son del 100% Noticias, están en las cárceles. Tenemos otro que ha sido asesinado. El periodista más prominente en Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, hijo de doña Violeta, el más respetado periodista, no solo en Nicaragua, pero en el mundo entero, ha tenido que huir de Nicaragua porque el gobierno de Daniel Ortega les ha quitado a organizaciones de derechos humanos, así mismo que a los periodistas y organismos de medios de comunicación, su personería jurídica. Les ha quitado los lugares donde trabajaban, les han invadido, les han quitado sus equipos, les han quitado sus papeles. La organización más importante de derechos humanos en Nicaragua, CENID, a ellos le han quitado la personería. Tienes los defensores de derechos humanos y de organizaciones que están viviendo en Costa Rica y en otros países. Nicaragua está sin supervisión. Daniel Ortega ha hecho peor que Maduro, porque él ha sacado a los organismos de derechos humanos que estaban en Nicaragua, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la delegación que ellos tenían. Todo aquel, quiere decir, aquí en Venezuela tienes periodistas extranjeros, aunque los están poniendo en la cárcel y después los sacan, que están reportando. Es cierto que Venezuela tiene más de 200 periodistas en las cárceles, pero por lo menos está permitiendo que se reporte lo que ocurre. En Nicaragua no pueden, ni los nicaragüenses ni los extranjeros pueden ir a Nicaragua. Entonces, el mundo y también las personas de la izquierda hemos hecho un gran error, porque hemos pensado y defendido, siguen aún defendiendo algunos a Maduro y a Daniel Ortega pensando que son de la extrema izquierda o de la izquierda socialista. Eso no es socialismo, eso son dictadores sanguinarios que no tienen lugar, donde no hay un Estado de Derecho, que el mundo entero debe de tomar acciones, no militares, pero deben sanciones para que no tengamos ni un Maduro, ni un Daniel Ortega, ni otros en otros países latinoamericanos. Además, no importa si son de izquierda o no son de izquierda. Exacto. Si finalmente son violadores de derechos humanos, no importa la tendencia. No importa, quiere decir, para mí como defensora de derechos humanos y como persona que tiene ideas progresistas y que tal vez algunos dirán que soy de izquierda, para mí no, eso no es una cuestión de izquierda. Los dictadores sanguinarios no son de izquierda ni de derecho, son dictadores, son asesinos y deben de comparecer ante el juzgado por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en Nicaragua y que quizás están cometiendo también en Venezuela. Y el continente todavía no mira hacia Nicaragua. Todavía no mira. Empezamos a mirar un poco a Venezuela, pero Nicaragua sigue estando distante de la atención del continente. Claro, porque Nicaragua es un país pequeño. Nicaragua, nosotros tenemos, bueno, ahora más de 6 millones de habitantes y no tenemos petróleo, ¿verdad? Y entonces, por eso Nicaragua, la atención ha sido tan difícil para nosotros. Por eso estoy aquí a decirle al público, no olviden a Nicaragua. Y yo también entiendo perfectamente que la atención está ahora en Venezuela. Para nosotros es muy importante que Venezuela sea libre, que Venezuela tenga democracia, que Venezuela tenga un Estado de Derecho, que Venezuela tenga elecciones libres, porque eso quiere decir que un día, tal vez en Nicaragua, tendremos la misma cosa. ¿Y crees que en Venezuela ahora sí va a ocurrir algo determinante? Porque en muchos momentos de los últimos años hemos creído que ahora sí, pero no ha ocurrido. ¿Crees que este es el momento? Hay un momento, el momentum, ¿verdad? En Venezuela tienes un líder que está haciendo todo
lo que se debe de hacer. No solamente él se ha declarado como un presidente interino, pero él ha tomado acciones muy concretas, muy positivas, que han convencido a la comunidad internacional que había que apoyarlo dentro de la institucionalidad, que es muy raro, que le admiro enormemente lo que él estaba haciendo, tan joven y tan sensato y tan visionario en lo que hace también. Y desconocido, y sabes que no es una persona que viene de una familia rica. Es muy importante entender eso, porque aquellos que piensan que él es parte de la derecha y no, de la oligarquía, de la oligarquía, ¿verdad? No, no es cierto. Él realmente, si ven a su familia, tú sabes que es de una familia modesta y yo lo admiro profundamente. Yo quisiera que tuviéramos en Nicaragua a alguien como él. Un Guaidó en Nicaragua. Un Guaidó en Nicaragua. Pero tenemos jóvenes que están exponiendo su vida, amigos míos, jovencitos que están en la cárcel siendo torturados. Hoy día que me mandan cartas y me dicen las torturas que sufren. Campesinos que están en las cárceles en Nicaragua. ¿Me entiendes? Obispos, como el obispo Silvio Báez, que está siendo perseguido, defensores de los derechos humanos, Carlos Fernando Chamorro, los periodistas que están, no los podemos olvidar. Tenemos que hacer que los prisioneros en Nicaragua, los prisioneros políticos, sean liberados y que la prensa sea permitida, que tengamos una prensa libre en Nicaragua. Entonces, que el continente termine de hacer la presión, el cerco democrático y el cerco diplomático a Maduro, y luego vaya a Nicaragua a ver qué se puede hacer también allá. Pero, entre tanto, la OEA, la Organización de Estados Americanos, puede aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua. Yo le pido al presidente de Colombia que nos ayude dentro de la OEA para que logremos imponerle la Carta Democrática a Nicaragua, a Daniel Ortega, y que se le pongan sanciones, individuales como se le han puesto a Rosario Murillo, ¿verdad? Porque es muy importante, los Estados Unidos ya lo han hecho. Recientemente hubo una delegación de diputados de la Unión Europea que fueron contundentes en sus condenas de Daniel Ortega y dijeron claramente: aquí nunca hubo un coup para tratar de sacar a Daniel Ortega como él lo pretende, y que dijeron que era importante que se liberaran a todos los presos, que se lograran tener elecciones libres adelantadas en Nicaragua también. Y bueno, esperamos que eso se va a lograr, pero en Nicaragua hay algo muy importante que es muy grave, que quizás existe en Venezuela, es que los partidos políticos tradicionales han hecho pactos con Daniel Ortega, hicieron pactos con Daniel Ortega y perdieron la credibilidad. No se olviden que si Daniel Ortega llegó a ser el dictador que es, si él ha llegado a desmantelar las instituciones legales, si él ha llegado a cambiar la Constitución de Nicaragua para que él pueda ser presidente a vida, lo hizo porque hizo pactos con los más corruptos, porque hizo pactos con las 3 familias más ricas, porque hizo pactos con el sector privado. Entonces, cuando pensamos en Nicaragua, en un país de izquierda, no, él introdujo políticas neoliberales para ponerse en bien con ese sector de Nicaragua, de los más pudientes. Nicaragua y Venezuela se nos cruzan permanentemente en la actualidad y en la realidad. ¿Has visualizado cómo te has imaginado el fin de la era de Maduro, con un Maduro exiliado, con un Maduro preso? ¿Cómo te lo has visualizado? Mire, yo pienso que eso es lo más difícil, ¿verdad? Me interesó muchísimo lo que dijo el general ayer, cuando el de la aviación, Llanes, cuando dijo que tenía 2 aviones que lo estaban esperando. Esperemos en Dios. Yo le rezo al Dios y a la Virgen Santísima para que él se vaya, porque no queremos ni una guerra, no queremos un derramamiento de sangre. Entonces, que se vaya. Pero ¿dónde se va a ir? Es la gran cuestión. ¿Se va a ir a Cuba? ¿Se va a ir a Rusia? ¿A China? ¿A Irán? ¿A dónde? ¿Y Daniel Ortega a dónde se va a ir? Porque parece que los cubanos no quieren mucho a doña Rosario Murillo. Entonces, antes podía haber venido a irse a Venezuela. Okay. Y ahora no hay Venezuela. Por eso es que tiene que haber democracia en Venezuela, porque Venezuela ha sido crítica en poder para Daniel Ortega.
El petróleo de Venezuela fue crítico en la ayuda a Nicaragua, en la ayuda a Daniel Ortega, en la ayuda a que Daniel Ortega se convirtiera en un hombre muy pudiente, muy rico, probablemente más rico que los Somoza. Para ir finalizando, Bianca, déjame introducir un poco a Colombia en esta conversación. Venezuela nos ha enviado 1 millón de migrantes en el último año. Venezuela ha protegido históricamente y actualmente a cabecillas de grupos terroristas que hace poco hicieron un ataque brutal en Bogotá y el gobierno colombiano ha señalado fue planificado, entre otros, por cabecillas que están en Venezuela. Es decir, hay coletazos sobre Colombia de todo lo que sucede en Venezuela. ¿Cómo has leído esa realidad colombiana con esa sombra de Venezuela que en los últimos meses ha sido supremamente nociva? Yo pienso que una de las cosas más graves de lo que ha ocurrido en Venezuela son todos los refugiados. Ustedes han tenido 1 millón. En un año, en el último año. ¿verdad? Y han habido 3 millones, si es cierto lo que leo, ¿verdad? Esas son las cifras. Entonces, eso tiene un impacto de desestabilización para toda América Latina. Es muy importante para Colombia porque ustedes tienen un proceso de paz que es muy frágil, que es muy importante que sea exitoso y que si hay una intervención de alguna forma de Venezuela con Colombia, eso pues los tiene muy preocupados a ustedes. Yo espero que cuando ya haya democracia en Colombia, en Venezuela, que entonces eso también va a ser positivo para Colombia y para el proceso de paz de Colombia. Y finalmente, Bianca, líderes sociales en Colombia están siendo víctimas de asesinatos. Las autoridades dicen que no hay una sistematicidad, que tampoco corresponde a crímenes de Estado. Sin embargo, los están asesinando. Finalmente no importa de dónde están siendo asesinados. ¿Cuál lectura tienes de eso? El año pasado fueron aproximadamente 300 asesinatos de líderes comunitarios, de líderes sociales, defensores de derechos humanos. Mira, hay una epidemia de asesinatos de líderes comunitarios, de líderes del medio ambiente, de líderes de defensores de derechos humanos de las comunidades a través de Latinoamérica. Y es profundamente preocupante pensar que tantos han sido asesinados en Colombia y que es muy importante que el gobierno les preste apoyo y les preste protección, porque eso no se puede permitir. Pero el Estado parece incapaz de llegarles a tantos y parece incapaz el Estado. Yo pienso que es una cuestión también de institucionalidad de un Estado de Derecho y de protección de los derechos humanos, que es un problema que tenemos en Latinoamérica. Y ahora yo estoy profundamente preocupada de lo que va a ocurrir en Brasil, que está muy cerca también de aquí, y que va a ocurrir con los indígenas, que va a ocurrir con las comunidades, con las declaraciones que ha hecho el nuevo presidente. ¿Te preocupa Bolsonaro? Me preocupa profundamente. Me preocupa porque el trabajo de la fundación que no te mencioné es la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y la defensa de los indígenas. Y Bolsonaro no está tan interesado en proteger a los indígenas, más bien en retroceder muchas de las políticas, muchas de las institucionalidad para proteger lo que se había hecho en el pasado. Con esto de Bolsonaro me conduces, Bianca, a una última inquietud en esta entrevista, y es, acabamos de revisar entonces los extremos. Nos preocupa un extremo y nos preocupa el otro extremo de las ideologías. ¿En eso está la sociedad hoy? ¿En polarizar absolutamente en los populismos de uno y de otro? Absolutamente, y eso es lo gravísimo, y por eso es que tenemos que entender que ahora no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de respeto de los derechos humanos, democracia, justicia y libertades y protección a todas las minorías, que ya sean indígenas, que ya sean mujeres, niños, las comunidades, los campesinos, tienen que ser protegidos. Los defensores de los derechos humanos tienen que ser protegidos a través de Latinoamérica y el mundo entero. Bianca, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también gracias por estar en la sintonía de estas producciones de NTN 24 y de Noticias RCN.